Buenos días, soy Jairo Caleb Díaz Quintana y el día de hoy les hablaré sobre los dispositivos de conexión de cables. Los cables que forman parte de una red de transmisión de datos no pueden utilizarse si la señal eléctrica no entra en ellos debidamente. De esta función se ocupan los conectores que no son más que interfaces que adecuan la señal del cable a la interfaz del receptor. Frecuentemente, los conectores de una misma familia se duplican en forma de macho o hembra, que deben acoplarse mecánicamente en una instalación. Pero hay distintos tipos de cables para distintas cosas, como por ejemplo los cables para redes. En este tipo, el conector es la interfaz entre el cable y el DTE o el DCE en un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red, como los conectores RJ11, RJ12 y RJ45. Estos conectores se suelen utilizar con cables UTP o STP y otros cables de pares. Para estos cables habíamos definido distintas clases y categorías, que son también heredadas de los conectores. Por tanto, al adquirir los conectores se debe especificar la categoría del cable que se pretende utilizar en ellos. También están los AUI y DB15, utilizados en la formación de topologías en estrella con cables de pares, o para la conexión de transceptores a las estaciones. También está el BNC, se utiliza cable coaxial fino, típico de Ethernet, mantiene la estructura coaxial del cable en cada conexión. Y el T-coaxial es el modo natural de conectar una estación en un bus de cable coaxial. Y por último están el DB25 y el DB9. Son conectores utilizados para transmisiones de la red. Pero los cables y los conectores no son los únicos medios físicos de la red. También hay que considerar la conducción de los cables por las instalaciones arquitectónicas, los elementos que adecuan cables a las tarjetas de red y etc. Como los balums y transceptores. Son capaces de adaptar la señal pasándola de coaxial, twin axial, dual coaxial a UTP o en general a cables de pares, sean o no trenzados. Lo utilizan es un armario que recoge de modo ordenado las conexiones de toda o una parte de la red. También están los latiguillos, son cables cortos utilizados para prolongar los cables entrantes o salientes de la rack. La canaleta es una estructura metálica o de plástico adosada al suelo o a la pared, que alberga en su interior todo el cableado de red, de modo que el acceso a cualquier punto esté más organizado y se eviten deterioros indeseados en los cables. Y por último están las placas de conectores y rosetas. Son conectores que se insertan en las canaletas o se adosan a la pared y que sirven de interfaz entre el latiguillo que lleva la señal al nodo y el cable de red. Pasando con los conectores que son para fibra óptica, estos son más comunes y utilizados en instalaciones de fibra óptica para redes de área local, como lo pueden llegar a ser los conectores ST y SC. En redes FDDI suele utilizarse el conector de tipo MIC. El conector SC o Straight Connection es un conector de inserción directa. Suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabyte. Las conexiones de fibra óptica al conector requiere el pulido de la fibra y la aleación de la fibra con el conector. El conector ST o Straight Tip es un conector semejante al SC, pero requiere un giro del conector para la inserción del mismo, de modo semejante a los conectores coaxiales. Suele utilizarse en instalaciones Ethernet e híbridas entre cables de pares y fibra óptica. Como el caso del conector SC, también se requiere el pulido y la aleación de la fibra. Ahora, hablando sobre las herramientas que se utilizan en la conectorización, la creación de las conexiones de la red debe de ser realizada con sumo cuidado, pues cuanto mayor sea la velocidad de transmisión de las señales de la red, tanto mayor será la necesidad de calidad de los conectores y las conexiones que lo conforman. Ante su utilización, cada cable construido debe ser probado para asegurarse de que cumple con las especificaciones de calidad requeridas en la instalación. Por tanto,
Si no se tiene seguridad en la construcción del cable con sus conectores incluidos, el cable debe de desecharse. Por lo tanto, las herramientas utilizadas en la construcción de conexiones del cableado dependerán del tipo de cable y del conector. Las grandes empresas que diseñan y construyen sistemas de cableados suelen disponer de las herramientas adecuadas para su conectorización. También hay que disponer de la documentación correspondiente al tipo de conector que se va a confeccionar. Estas herramientas toman formas especializadas como alicates, cuchillas, crimpadores. Se pueden adquirir en los comercios especializados por separado o formando parte del kit para cada tipo de cable. Macarrón termorretráctil. Se trata de cables huecos construidos con un material plástico termorretráctil, es decir, que se comprimen por aplicación de calor. Suele instalarse en la unión del cable con el conector para que una vez apretado por el efecto de calor, el conector quede más sólidamente sujeto al cable. Los bridas son elementos plásticos que abrochan los cables entre sí o a los armarios y canaletas por donde se instala el modo que se fije la trayectoria del cable y se impida su movilidad. En penúltimo lugar tenemos las etiquetas identificativas. Contribuyen a un sistema de información que se adjunta a cada cable para tenerlo identificado en todo momento. Otro tipo de herramientas bastante comunes son las tijeras, los pelacables, destornilladores, punzones, cuchillas, pinzas, resinas y cinta aislante, etcétera, etcétera. Espero que este video haya sido de su agrado y que les haya ayudado a aclarar algunas dudas por si llegaron a tenerlas. Por favor, compartan y dejen un buen like por si recomendarían este video a alguna otra persona. Muchas gracias.